Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver la relación entre las matrices de rotación y los componentes contravariantes y covariantes de un vector. Para empezar vamos a recordar algo de lo que vimos en un video anterior, que son los vectores base. Nosotros habíamos definido los vectores bases E1, E2 y E3 para un espacio tridimensional como los vectores tangentes a determinada curva que definiéramos, y si lo estamos haciendo en relación a las líneas coordenadas, pues serían los vectores tangentes a las líneas coordenadas. El vector tangente en general es el prototipo de una cantidad que se transforma de forma contravariante. Entonces, de pronto esa es la razón por haber escogido aquí el superíndice. Observamos acá que como en el video anterior, que se escogieron superíndices para definir los vectores tangentes a las líneas coordenadas. Lo mismo para los vectores perpendiculares a las superficies coordenadas, escogimos subíndices. Eso quiere decir que E1 era el gradiente a x1, E2 el gradiente de x2 y E3 de x3. El ejemplo típico o el prototipo que se utiliza para los vectores covariantes, pues es el gradiente de una cantidad. O sea, ese es un ejemplo de una cantidad que se transforma de forma covariante, y escogimos por esa razón los subíndices para definir esos vectores. Sin embargo, cuando nosotros hallamos las leyes de transformación, que son estas para los componentes contravariantes de un vector, tenemos que tener en cuenta que ya estos vectores, o sea, los vectores base de los que estamos hablando, ya no son contravariantes en el caso de la transformación contravariante, ni covariantes en el caso de la transformación covariante. ¿Por qué? Porque como la idea de estos vectores es que se vuelvan una cantidad que es invariante ante la transformación o ante el cambio de coordenadas. Entonces, para que eso se cumpla, nosotros vemos aquí que tenemos los componentes contravariantes. ¿Qué quiere decir? Que para que eso se cumpla, estos vectores base deben ser covariantes. Esta multiplicación de cantidades covariantes por cantidades contravariantes es lo que los hace a estos vectores o a estas leyes de transformación invariantes ante un cambio de coordenadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos vectores que estamos viendo acá son covariantes, o sea, son vectores base covariantes, aunque, como les había dicho, habíamos escogido el símbolo contravariante para definirlos y para deducir la ley de transformación contravariante. ¿Por qué? Porque el ejemplo típico para un vector contravariante, o el ejemplo más conocido, son los vectores tangentes. Lo mismo, para el gradiente, o sea, el gradiente es el prototipo para los vectores covariantes, y se utilizó aquí el subíndice para indicar que eran vectores base covariantes. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de la transformación covariante, observamos que tenemos a este lado componentes covariantes en el nuevo sistema coordenado, o sea, en el sistema coordenado barrado, y aquí en el sistema tenemos los componentes en el antiguo sistema coordenado. Estos son covariantes. ¿Qué quiere decir? Que en estos vectores base, estas relaciones, esta matriz que se tiene acá, son vectores contravariantes. ¿Para qué? Para cumplir el mismo objetivo que se tiene acá, tener la multiplicación de una cantidad contravariante por una covariante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los vectores base en esta transformación son de orden contrario a los componentes, para mantener esa invariabilidad al tener una transformación de coordenadas. Por eso nosotros vemos aquí esta relación, que un vector se puede representar por la suma de los componentes contravariantes, aquí A1, A2 y A3, multiplicados por los vectores base covariantes. O se puede expresar también como la suma de los componentes covariantes, que son este A1, A2 y A3, multiplicados por los vectores base contravariantes. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pronto un revuelto ahí de palabras, pero lo importante es que siempre la idea es tener aquí una multiplicación de covariante por contravariante para hacer que la cantidad sea invariante ante un cambio de coordenadas. Por eso las dos formas de representar un vector, en forma de componentes contravariantes multiplicados por vectores base covariantes, y en la forma de componentes covariantes multiplicados por vectores base contravariantes. Básicamente esas son las dos formas de representar el vector en cualquier sistema coordenado. Entonces, para tener en cuenta eso.
Ahora vamos a ver unas matrices que surgen cuando vamos a rotar ya sea un vector o sea un sistema coordenado. Entonces aquí en esto que vamos a hacer, vamos a rotar un vector. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es hallar los componentes de un nuevo vector en el mismo sistema coordenado. Entonces observamos que aquí tenemos este vector A, que está a un ángulo alfa del X habitual y aquí tenemos el sistema coordenado cartesiano XY. Entonces la idea es que nosotros a partir de este alfa lo vamos a rotar un ángulo teta. Vamos a hallar un nuevo vector con unos nuevos componentes, pero en el sistema coordenado normal, o sea, en el X normal. Entonces, de aquí, ¿cómo se deduce eso? Pues nosotros vemos de aquí de la ilustración que en la parte X del vector que no hemos rotado, pues es a coseno alfa, que es esta parte de acá, y la parte Y a seno alfa. Cuando nosotros rotamos el vector, entonces en esta parte ya vamos a tener nuevos componentes, un x' y un y'. Entonces el x' va a ser a coseno de alfa más teta y el y' pues a seno de alfa más teta. Entonces en relación a las funciones trigonométricas, a las relaciones trigonométricas del coseno de la suma de dos ángulos, pues deducimos esta expresión. Ya después de reemplazar y hacer el álgebra correspondiente, tenemos estas relaciones que x', o sea, los nuevos componentes de este vector, o sea, este vector ya rotado, va a ser x coseno de teta menos y seno de teta, y y' x seno de teta más y coseno de teta. Esto lo podemos expresar en forma matricial. Entonces, x', y', que son estos, sería coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, y multiplicado por los componentes del vector antes de haber sido rotado. A esta matriz se le llama matriz de transformación directa. Entonces, ese es el nombre. ¿Y en qué se utiliza habitualmente? Se utiliza para hallar vectores base nuevos o un vector que no necesariamente tiene que ser base, puede ser un vector que esté aquí definido, que no sea el habitual I o J o algo así, pero que se rote un ángulo. Entonces la idea es que cuando rotamos un vector, entonces vamos a obtener una matriz que es de esta forma, al menos en la parte bidimensional, y esta matriz se llama matriz de transformación directa. Ahora hay otra rotación que nosotros podemos hacer. Esa rotación es la de los ejes coordenados. Entonces aquí tenemos un Y y un X, y lo que vamos a hacer es rotar un ángulo teta, ese sistema coordenado. Entonces vamos a obtener un Y' y un X'. Entonces lo mismo hacemos que X en el antiguo sistema coordenado sea coseno de alfa, Y sea seno de alfa, X', que va a ser los nuevos componentes del vector, pero van a ser ya en el nuevo sistema coordenado, va a ser x' a coseno de alfa menos teta, que es este ángulo de acá, y y' a seno de alfa menos teta. Después de desarrollar estas relaciones, tenemos que x' es igual a x coseno teta más y seno teta, y y' es igual a menos x seno teta más y coseno teta. Una cosa pues, que de pronto no dije en la página anterior, y esto es que aquí a coseno alfa lo reemplazamos por este x, observamos. O sea, aquí al expandir esta suma o esta diferencia de ángulos de un coseno, entonces lo que hacemos es reemplazar este coseno alfa por x y el a seno alfa por y. Eso es para poder obtener estas dos ecuaciones. Matricialmente expresado, entonces tenemos que x', y' va a ser igual a la matriz coseno seno menos seno coseno multiplicada por el vector columna xy. A esta matriz se le llama matriz de transformación inversa. Aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros no hemos rotado el vector, o sea, este vector no es nuevo, es el mismo vector. La diferencia es que hayamos los componentes de ese vector en un nuevo sistema coordenado, en un sistema coordenado que se ha rotado. Y para el ejemplo anterior y para este, existen obviamente matrices de rotación en un sistema tridimensional. Este es el más sencillo, en bidimensional, pero pues la idea es la misma. Entonces ahora vamos a mirar qué relación existe entre esas matrices y por qué se llaman los componentes covariantes y contravariantes de esa forma. Entonces la relación que existe entre las matrices es que son inversas. Esta matriz de acá, que es la primera que vimos, es la matriz que, vamos a ver acá, es esta de acá, coseno menos seno, que nos permite hallar los componentes de un nuevo vector que se ha rotado. Es esta de acá. Y la segunda es la que nos permite hallar los componentes del mismo vector en un sistema coordenado que se ha rotado.
La particularidad que tienen estas matrices, y por eso se llaman de esa forma, es que una es la inversa de la otra. Esta de acá es la inversa de la matriz de rotación de vectores. ¿Qué quiere decir? Que a multiplicarlas vamos a obtener la matriz identidad. Aquí dicho en palabras, matriz de transformación directa por matriz de transformación inversa es la matriz identidad. La relación entre estas matrices y las componentes contravariantes y covariantes de un vector es que esos nombres surgen en relación a esta matriz, principalmente a la matriz de transformación directa. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos aquí la transformación covariante. ¿Por qué se llama covariante? Porque estos componentes, los componentes covariantes de un vector al hacer una transformación de coordenadas varían de la misma forma en la que la hace esta matriz. O sea, se dice que covaría con la matriz directa, o sea, varía de la misma forma, por eso se llaman covariantes. Entonces, esta matriz de transformación de vectores base, que en general se llama así, es la que permite definir los nombres para los componentes covariantes en este caso y contravariantes. En el caso de los componentes contravariantes, como varía de forma inversa, los componentes varían de forma inversa a la matriz de transformación de vectores bases, se dice que contravaría con la matriz directa, o sea, varía de forma opuesta, por eso se llama componentes contravariantes. Entonces, en alguna literatura lo que hacen es decirlo en forma inversa, que la matriz covariante contravaría en relación a la matriz que nos permite hallar los componentes ante una rotación de ejes coordenados. O sea, contravarían en relación a esta, y lo mismo aquí los vectores contravariantes covarían en relación a la matriz de rotación de ejes coordenados. Esa literatura pues no es muy utilizada, lo normal es que se utilice en relación a la matriz de transformación directa. Entonces, ¿qué es lo que siempre se utilizará tanto para vectores como para tensores? Entonces, cualquier cantidad que ante un cambio de coordenadas varíe en la misma forma como lo hace la matriz de transformación directa, se va a decir que es una cantidad, covariante. Y varía de forma opuesta, ¿qué quiere decir? Que varía de la forma de la matriz de transformación inversa, se dice que es una cantidad contravariante. Esa es la relación entre esas matrices, y esa es la forma o la razón por la cual surgieron esos nombres. La relación entre rotaciones de matrices, de ejes coordenados o de vectores, y la relación en que cómo cambian los componentes de un vector ante esas rotaciones. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.